Muchas personas piensan erróneamente que después del 476 después de Cristo, la fecha tradicional para la caída del Imperio Romano Occidental, todas las instituciones romanas simplemente desaparecieron porque fueron invadidas por bárbaros y luego todo se derrumbó. Así es como al menos a menudo se retrata erróneamente la caída del Imperio Romano, en las películas y los medios en general. Pero en realidad, esto está lejos de la verdad. Y paradójicamente, el Senado de Roma, este antiguo orden ilustre, incluso aumentaría en poder y popularidad, después de lo que a menudo se llama erróneamente la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Nos sorprenderá ver que el Senado romano sobrevivió a la deposición del último emperador romano occidental por más de un siglo. Pero, ¿cuándo y cómo desapareció entonces el Senado romano y por supuesto por qué? Intentemos descubrir qué les sucedió a los últimos senadores de Roma. Se dice que el Senado de Roma fue creado por el mismo Rómulo, el legendario primer rey de Roma. La orden inicialmente consistía de 100 hombres. La palabra Senado deriva del latín senex, que significa hombre viejo, lo que implica que solo los hombres viejos y distinguidos podían convertirse en senadores. En el reino romano, el Senado tenía poderes impresionantes. Era la concubina del rey, servía como el consejo, tenía el poder ejecutivo y servía como un cuerpo legislativo en concierto con el pueblo de Roma y para elegir a nuevos reyes. Este fue el estado durante 250 años, hasta que el último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, fue desterrado de Roma. Luego, durante el tiempo de la República Romana, el Senado desempeñó el papel central en la funcionalidad diaria de la Constitución. Estaba formado por políticos experimentados, creando leyes extranjeras, liderando la política exterior, militar e interna. También emitía instrucciones a todos los magistrados, que eran los cargos más altos, a saber, cónsules, pretores, censores, cuestores y ediles. Por lo tanto, el Senado naturalmente tenía mucho poder durante el tiempo de la República Romana. Pero como sabemos, la República se volvió inestable a finales del siglo II a.C. y finalmente colapsó en el siglo I a.C. en guerras civiles abiertas. Este es el tiempo que ha sido retratado en innumerables películas. Las historias de Pompeyo y César, de Craso y Marco Antonio son muy famosas, y no creo que necesite entrar en muchos detalles sobre ellas aquí. Basta decir que todos sabemos cómo terminó. Octaviano se hizo princeps senatus, el primero entre iguales, como se decía, y así se convirtió en el primer emperador. Esto básicamente marcaría el comienzo de la decadencia del poder del Senado romano. Ya durante el siglo I después de Cristo, el principado a veces mostraría su verdadero lado. Es decir, hubo una continuación de la República Romana solo de nombre, pero en realidad el princeps se convirtió en el emperador, imperator, y por lo tanto podría esencialmente anular al Senado en todos los asuntos. Ya Calígula y Domiciano tuvieron enfrentamientos con el Senado, y se supone que algunos senadores incluso fueron ejecutados por orden de algunos de estos emperadores tiránicos. Luego, la autoridad del emperador se reforzó aún más, ya que comandaban la guardia pretoriana, y no pocas veces, el emperador abusaría de esta guardia para acosar al Senado hasta la obediencia. Por lo tanto, podemos ver que la autoridad del Senado disminuyó enormemente. Sin embargo, la designación de un nuevo emperador todavía tenía que ser formalmente reconocida por el Senado durante los primeros 250 años del Imperio Romano. Pero incluso ese poder fue quitado al Senado de Roma, primero ya con el emperador Aureliano, pero luego aún más por el emperador Diocleciano. Para entonces, el Senado de Roma se había degradado en gran medida a un cuerpo administrativo, cuya autoridad solo se extendía alrededor de la ciudad de Roma misma. El Senado tenía poderes legislativos sobre los juegos públicos en Roma, y sobre el orden senatorial en sí mismo, por supuesto, también para llevar casos de traición y para elegir a algunos magistrados. Pero eso también a menudo solo con el permiso del emperador. Y así se mantendría durante más de 100 años, hasta que gradualmente el poder del Senado volvería. Por ejemplo, Eugenius era un senador romano, que se convirtió en emperador romano de Occidente en 392. Y luego, aún más interesante, en los últimos 25 años del Imperio Romano de Occidente, el Senado vería su poder aumentar aún más, lo cual es bastante paradójico, porque asumiríamos que con la decadencia del imperio,
el poder del Senado también disminuiría. Pero el caso fue lo contrario. Petronio Máximo, por ejemplo, quien se convirtió en emperador en 455, era un senador romano, al igual que Olubrio en 472. Especialmente en esos últimos 25 años, el Senado volvió a involucrarse cada vez más en los asuntos imperiales en Italia, lo cual no fue bueno para el imperio, como explicaré en otro video, porque los senadores romanos a menudo querían ver sus propios intereses cumplidos, incluso si era en detrimento del debilitado último imperio romano de Occidente. Después de lo que se llama erróneamente la caída del Imperio Romano, en 476 después de Cristo, el poder del senador aumentó aún más, por paradójico que pueda sonar. Muchos senadores apoyaron a Odoacer sobre el usurpador Orestes y Romanus Augustus, y por lo tanto, cuando Odoacer tomó el poder, para ellos era el negocio como de costumbre, como ya había sido el caso cuando Ricimer tenía el poder. Muchos senadores romanos ocuparon altos cargos bajo Odoacer, y lo mismo también fue cierto más tarde bajo Teodorico. En aquellos tiempos, el princeps senatus, el jefe del Senado, a menudo incluso servía como la mano derecha de Odoacer y Teodorico. Si eres un apasionado de Roma como yo, o Romeabu como algunos prefieren llamarlo, y creo que lo eres, si no probablemente no verías este video, te podrían interesar los impresionantes anillos y accesorios romanos que SPQR está fabricando. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Efectivamente, es un material de alta calidad hecho a mano. No hay mejor regalo para ti o para un conocido fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado. Y con este enlace, ahora incluso puedes obtener un reembolso del 20% por cada compra. Repito, una reducción de precio del 20% por cada compra en la tienda SPQR, que es simplemente una oferta absolutamente increíble. Y solo puedes obtenerlo aquí a través del enlace de Majorianus, porque déjame decirte, las personas de la tienda SPQR también son fanáticos absolutos del heroico emperador Majorian, así que ve y echa un vistazo a su increíble surtido. Seguramente también habrá algo para ti. A veces, el Senado tenía tanta autoridad que podía anular al mismo Teodorico en algunos asuntos. Por ejemplo, en 498, el Papa Laurentius fue instalado como el sacerdote supremo de la Iglesia romana, a pesar de Teodorico y el emperador Anastasio favoreciendo a Symmachus. Algunos senadores incluso conspiraron secretamente con el emperador en Constantinopla, y ciertamente podemos imaginar que algunos de ellos soñaban con restaurar el Imperio Romano Occidental de alguna forma. Boecio y Symmachus pagaron con sus vidas, porque fueron acusados de exactamente eso, conspirar con el emperador del Este contra el rey ostrogodo Teodorico, y así las relaciones entre Constantinopla y los gobernantes ostrogodos empeoraron, y aún más después de la muerte de Teodorico, hasta que en algún momento estalló la brutal Guerra Gótica. Esta fue posiblemente una de las guerras más devastadoras de la antigüedad tardía, e incluso me atrevería a decir que después de esa guerra, la temprana Edad Media había llegado a Italia. Tal fue la destrucción total. Y lógicamente, esto también tendría efectos severos en el Senado romano. Si la ciudad de Roma aún había sido impresionante antes del estallido de las guerras góticas, con muchos edificios aún reparados y mantenidos por el Senado y el prefecto urbano, la guerra gótica diezmó brutalmente no solo a la población de Roma, y dañó severamente la ciudad, pero muchos senadores fueron tomados como rehenes en 552 y asesinados como venganza por la muerte del rey ostrogodo Totila a manos de los romanos del Este. Y los que no fueron asesinados ciertamente habían visto la devastación venir, y habían huido a Constantinopla cuando la guerra gótica comenzó en 536. Después de la destrucción completa del reino ostrogodo, la ciudad de Roma se convirtió formalmente de nuevo en parte del Imperio Romano, con el emperador en Constantinopla, igual que había sido 200 años antes cuando por ejemplo Constantius II o Teodosio gobernaban desde Constantinopla. Pero ahora, la división entre Oriente y Occidente había crecido aún más. El alejamiento cultural había aumentado.
Y Justiniano era muy paranoico, temiendo que algún senador o cónsul occidental se proclamara emperador e intentara restaurar el Imperio Romano Occidental. El hecho de que Belisario hubiera fingido convertirse en emperador romano occidental en 540 ciertamente no ayudó a hacer a Justiniano menos paranoico. Y así, después de 552, cuando la ahora despoblada y dañada Roma volvió a formar parte del Imperio Romano, Justiniano ordenó no solo que se discontinuara el cargo de cónsul occidental, sino también que se redujera severamente el poder del Senado romano. De cualquier modo, muchos senadores que escaparon de las guerras góticas tenían poco interés de regresar a una Roma ahora despoblada y desolada, cuando podían quedarse en Constantinopla, que estaba floreciendo en aquellos tiempos. Estaban disfrutando de un gran estilo de vida allí, en una impresionante ciudad romana clásica, mientras que Roma ahora comenzaba a decaer cada vez más rápido. Incluso los baños de Roma habían dejado de funcionar. Cuando los godos cortaron los acueductos en el asedio del 537 después de Cristo, ¿por qué uno querría vivir en la desolada Roma cuando podría vivir en la lujosa Constantinopla? Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia tardía de Roma. Sin tu apoyo, no sé cuánto más puedo continuar con este canal, porque, como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como la historia tardía de Roma. Alternativamente, puedes apoyar este canal comprando mi mercancía en YouTube. He establecido una tienda de productos de la Roma tardía, disponibles para compra directa en la descripción del video en YouTube. Muchas gracias. Y así, muy pocos, solo los más firmes, los senadores tradicionalistas más acérrimos regresaron a Roma, quienes aún tenían un fuerte sentido de nostalgia por la vieja idea que una vez fue Roma. Serían senadores en una ciudad despoblada y en decadencia, desprovista de cualquier poder real, porque el emperador en Constantinopla temía este antiguo orden ancestral, y por lo tanto, el Senado solo tendría el poder de hacer algunos trabajos administrativos mundanos en Roma. Pero incluso en 580 todavía quedaban algunos senadores. Se nota que en ese año los senadores romanos enviaron emisarios a Constantinopla, dando al emperador Tiberio II 3.000 libras de oro pidiéndole ayuda contra los lombardos, quienes habían invadido Italia en 568. La invasión de los lombardos había empeorado aún más la situación en Roma de lo que ya estaba, lo que disminuyó aún más la motivación de los senadores para regresar a Roma y reanudar este antiguo cargo, con la constante amenaza de que la ciudad fuera saqueada por este pueblo germánico. Así que ahora entendemos que la motivación para que alguien de una antigua noble familia aristocrática romana regrese a Roma y reanude el cargo de senador ya era realmente baja. Pero la lista de cosas que redujeron esa motivación ni siquiera termina aquí, porque su autoridad se reduciría aún más. El Papa ahora se volvería cada vez más poderoso y competiría con el Senado por el poder. Y luego se creó el cargo del exarca en 584, donde básicamente el exarca sería el virrey del emperador en Constantinopla, pero el exarca residía en Rávena y no en Roma. Por lo tanto, el poder del Senado romano se redujo aún más. Y como si eso no fuera suficiente, una enorme inundación del Tíber golpeó Roma en 589, y no solo causó mucha destrucción, sino que también deterioró la higiene. Y así la peste golpeó Roma en 590, haciendo que la situación que ya había sido extremadamente desolada fuera aún más desolada. Podemos suponer que algunos senadores deben haber caído víctimas de esa enfermedad. Y después de que la peste arrasó la ciudad, solo quedaban 30.000 personas en Roma, una ciudad que una vez tuvo 1 millón de habitantes. La última mención del Senado de Roma fue en el 603 después de Cristo, cuando en su último acto oficialmente conocido, muy poco glorioso, el Senado de Roma encargó una nueva estatua del brutal usurpador Focas y su esposa Leontia sobre una columna de un tetrarca anterior en el Foro Romano, un acto muy cuestionable, ya que Focas es posiblemente uno de los emperadores romanos más brutales y peores de todos los tiempos, y una gran razón por la que el Imperio Romano perdería gran parte de su territorio en las siguientes décadas.
Así que en 603 todavía debió haber algunos senadores extremadamente radicales y súper tradicionalistas reuniéndose en la antigua curia, en el Foro Romano. Para ese momento, ya debió haber sido una vista lamentable. Algunos ancianos en viejas togas desgastadas, apenas quedaban unos pocos, reuniéndose en edificios semidilapidados que habían sido despojados de su antigua gloria por los muchos saqueos repetidos, caminando por el antiguo y glorioso Foro Romano, que estaba decayendo porque simplemente ya no había suficientes fondos y personas para reparar estos magníficos edificios antiguos. Impotentes para detener la decadencia y soñando con los viejos días mejores, pensando en lo glorioso que debió haber sido y siendo recordados de esta antigua gloria todos los días. Luego la constante amenaza de los lombardos y el celoso emperador del Este y exarca y papa, socavando cada una de las acciones de los pocos senadores que quedaban. En 618, un brutal terremoto golpeó Roma, y es mi opinión personal, y teoría personal, no tengo pruebas de eso, pero tiene cierto sentido para mí, que esto marcó el final definitivo del Senado romano. De esta, para ese momento, institución de 1371 años de antigüedad, probablemente muchos edificios resultaron dañados en ese terremoto. Y no es coincidencia que solo unos años después, en 630, la Curia Julia se convirtió en una iglesia. Para entonces, el Senado debe estar totalmente desaparecido. Por lo tanto, entre 603, el último acto oficialmente mencionado del Senado, y 630 en algún momento de esos 27 años, el Senado debe haber desaparecido. Creo que el terremoto de 618 fue ese último clavo en el ataúd, porque los últimos senadores súper tradicionalistas que aún quedaban fueron asesinados en ese terremoto, o la Curia Julia, la antigua sala del Senado, el lugar de reunión del Senado, fue gravemente dañada. Y dado que faltaban fondos para cualquier reparación, el edificio fue simplemente dejado completamente desolado. La iglesia era la única autoridad restante que tenía fondos para reparaciones. Pero por supuesto, la iglesia y el papa solo estarían interesados en las reparaciones y restauraciones de los edificios eclesiásticos, y no de los edificios seculares. Y así creo que la Curia Julia y muchos otros edificios en el área del foro simplemente se abandonaron. Por lo tanto, personalmente creo que el terremoto de 618 fue el último clavo en el ataúd para ese antiguo y ilustre orden, y puedo imaginar a los últimos senadores empacando sus cosas, dándole la espalda a esta desolada ciudad de Roma, y partiendo hacia Constantinopla con la esperanza de una vida mejor allí. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor considera apoyar mi trabajo en Patreon, o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier forma. Gracias a ti, Biago Amici. Y si quieres aprender más sobre cómo Roma fue gravemente dañada a lo largo de los siglos por terremotos, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre cómo debió haber lucido la ciudad de Roma alrededor del tiempo en que el Senado desapareció, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Nuevamente agradezco a todos los amigos de la historia romana. Gracias ti, Biago, bene valete.